Hay otros lugares donde también ha habido milagros eucarísticos, en lugares tan increíbles como por ejemplo en Corea del Sur, y allí Dios se manifestó a una mujer casada llamada Julia Kim, que tenía 2 hijos, y ella tenía una serie de problemas de salud y había estado sometida a una cantidad de exámenes y no lograban como curarse, estaba totalmente desesperada y decidió que un día se iba a suicidar. Ese día que se iba a suicidar, el marido llegó más temprano a la casa y le dijo: óyeme, hay algo dentro de mí que me dice que nosotros debemos visitar una iglesia católica. Y ella le dijo: pero bueno, si nosotros no somos católicos. Bueno, pero es que yo quiero que nosotros 2 visitemos una iglesia católica. Bueno, la mujer tuvo que dejar su idea de suicidarse para acompañar al marido, que estaba tan entusiasmado y ella no encontraba qué hacer, y acompañó al marido a la iglesia católica, la iglesia ahí que queda en esa población de Najú. Encontraron al sacerdote y Julia le dijo: mire, sacerdote, si Dios realmente existe, yo también puedo afirmar que es un Dios malísimo, que es un Dios cruel, porque ¿por qué yo debo sufrir tanto? ¿Qué hice yo para merecer todo esto? Y el sacerdote, con gran paz y con gran cariño, le dijo: hija, tú estás recibiendo gracias en cantidad dentro de tu cuerpo. Todo ese sufrimiento son gracias repletas y muy especiales que te da Dios a ti. Fíjate, yo no he recibido ni un poquito de estas gracias. Créeme, piensa en esta verdad que te estoy diciendo. La mujer se quedó impresionada con las palabras y lo único que contestó fue amén. Y en ese momento su cuerpo, que estaba frío, sin vida, empezó como a calentarse y ella empezó a sentir como que la circulación de la sangre la tenía caliente, los latidos del corazón se empezaron a acelerar y empezó a sudar por todas partes. Y así es lo que ella misma dice, que el Espíritu Santo empezó a trabajar en ella. No se curó, pero empezó un proceso en el cual ella empezó a ir a la iglesia, empezó a rezar, compró una Biblia, puso una imagen de la Virgen en su casa y empezó a leer la Biblia. Y increíblemente, de las primeras cosas que leyó en la Biblia fue un escrito por San Lucas, en el capítulo 8, los versículos del 40 al 48, donde habla sobre la mujer que tuvo hemorragia durante 12 años. Y su fe era tan grande que dijo que si ella tocaba, aunque fuera levemente, el traje de Jesús, ella se iba a curar de su enfermedad. Y esto ocurrió de hecho cuando ella le tocó la ropa a Jesús. Y Jesús preguntó: ¿quién me tocó? Bueno, era tanta la gente que había allí. Y ella dijo: fui yo. Y Jesús se volteó y le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Este pasaje del Evangelio a ella la tocó mucho. A Julia Kim le impresionó mucho. Y al mismo tiempo le llamó mucho la atención otro pasaje del Evangelio de Lucas, también en el capítulo 8, el versículo 50, que enfoca la historia de la hija de Jairo, que estaba muerta, y donde Jesús le dijo: no temas, cree solamente y te salvarás. Bueno, Julia, junto con su marido, rezaban con mucha convicción: Señor, yo creo. Mi Dios, yo creo y yo quiero creer. Se fueron preparando y se fueron adentrando dentro de la Iglesia Católica. Pidieron el bautismo y de repente ella recobró completamente y maravillosamente la salud. Pero fue el 30 de junio de 1985 cuando Julia Kim comenzó las manifestaciones sobrenaturales, con las lágrimas de la imagen de la Virgen, lágrimas de sangre, y empezó la Virgen a derramar aceite perfumado que salía de esa pequeña imagen de la Virgen. Y allí empiezan a ver una cantidad de sucesos extraordinarios. Un buen día ocurrió un fenómeno que fue absolutamente sobrenatural. En la Santa Misa, en el momento de la consagración, cuando el sacerdote puso la hostia consagrada en la lengua de Julia,
Esta se transformó en cuerpo y sangre del Señor, de una manera que fue visible e impresionante. Todo el mundo que estaba ahí vio un pedazo de carne en su boca. Por supuesto, todo el mundo quedó perplejo de admiración y las autoridades civiles, religiosas, que dieron su testimonio en muchas ocasiones, dijeron, mira, efectivamente es algo sobrenatural para demostrar la presencia real de Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. Estos milagros eucarísticos en Julia Kim se han repetido por más de 20 veces en sitios completamente distintos, porque no son que están unidos a un lugar en específico, sino en sitios por donde ella va, ese milagro se repite. Lo interesante es que ella dice, pero ¿por qué a mí si yo no soy sino una sencilla mujer? Efectivamente, Dios escoge a su gente. ¿Por qué? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que inclusive frente al nuncio y frente al Papa Juan Pablo II, este milagro ocurrió. Por ejemplo, el 31 de octubre de 1995, Julia Kim, junto con su esposo y sus hijos, y el obispo, el nuncio, fueron a visitar al Papa Juan Pablo II y hubo una misa en la capilla particular del Papa. El Papa celebra una misa y cuando les pone el Papa en la boca de Julia, la especie eucarística del pan y el vino, esta se convierte en carne y en sangre en la forma de un corazón pequeño. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Eso es absolutamente un milagro eucarístico. Una de las cosas que dicen es que ella le ha ofrecido todos sus sufrimientos y toda su angustia, se los ha ofrecido a Cristo en la Eucaristía. Y verdaderamente Julia, en un momento determinado, escribió, no puedes ganar la victoria sin pasar por la cruz. Debes entender que el fascinante misterio de la Eucaristía, por la cual Dios viene del cielo por medio de los sacerdotes para estar contigo, lo debes recibir habiéndote confesado, de manera de que el Señor entre dentro de ti dignamente. Por eso abre tu corazón, consérvalo limpio, ordenado y ámense los unos a los otros para que sean ustedes un palacio y un tabernáculo donde el Señor pueda morar. Qué cosa tan bonita, ¿no? Julia Kim entonces es otro testigo de los milagros eucarísticos y es otro de los testigos de los milagros eucarísticos de fines del siglo XX. Pero a principios del siglo XX había una mujer en Francia que se llama Martha Robin, y Martha Robin, desde que tenía 16 años, le dio una enfermedad que le provocaba unos dolores intolerables, una enfermedad que iba creciendo progresivamente y que en 1942 se la clasificaron como encefalitis epidémica. Martha Robin sucesivamente durante 10 años buscaba esperanza para curarse, sufría de desalientos y a veces los ánimos los tenía muy bajos, decía ella, y vivía siempre igual, gris, de una forma monótona, y más bien traía tristezas que alegría. Pero a los 26 años, Martha Robin, sintiéndose muy triste, dijo, todo el mundo puede y tiene que cumplir una vocación, pero yo no puedo porque tengo 26 años y estoy enferma, estoy todos los días más enferma. Y hasta he forcejeado con Dios diciéndole, Señor, ¿qué sentido tiene mi propia vida? Marta conoce lo que es la angustia, conoce lo que es el rebelarse contra Dios y al mismo tiempo el ceder ante Dios. Pero una noche, un día de diciembre de 1928, Martha Robin vive en el momento de recibir los sacramentos un encuentro decisivo y definitivo con el corazón de Jesús en la cruz. Una vida nueva va a invadir su cuerpo y su corazón. Todo se ilumina, todo cobra sentido. Esta enfermedad que había podido conducirle a una lenta y segura destrucción de su persona en los distintos niveles, se convierte increíblemente en una oportunidad para otra vida que va a empezar a construirse definitivamente y diferentemente. Después de años de angustia, después de cantidad de dificultades físicas y morales, Marta dice, yo escogí a Cristo Jesús. Y recibió del corazón de Cristo en la cruz el sentido de su vida enferma. Y dijo, unida a la vida de Cristo, mi vida puede convertirse en algo muy fecundo para la Iglesia y por el mundo. Martha Robin hace en aquel momento la elección de una vida conforme a la de Jesús crucificado.
Dijo, el corazón de Jesús en la cruz es la morada inviolable que Él escogió en esta tierra. Entonces yo también, mi cruz, mi dolor, es para entregárselo a Dios. Su párroco, el padre Faur, es testigo de este acontecimiento y la acompañó en este nuevo camino. Su vida espiritual y su vida mística se empezaron a desarrollar ahora en una vida de enfermo, que era una unión y una comunión, era un abandono y una entrega completamente a Dios. Y aquella ventana de su habitación donde pasaba los días, las noches, empezó a abrirse al mundo entero. Con la ayuda de su párroco empiezan a pensar en qué pueden hacer. Y nace lo que se conoce como el Foyer de la Charité, que era una obra nueva de laicos y sacerdotes anunciando la palabra de Dios a todos aquellos que la buscaban, a todos aquellos que tenían hambre y sed de la misericordia de Dios y a todas aquellas personas que perseguían la esperanza. Marthe Robin, ella se había convertido ahora en una mística de la Eucaristía. Vivió durante más de 50 años del don de la Eucaristía. Ella dice que la fuerza de la Eucaristía le daban ganas de gritar a quienes le preguntaran por qué se alimentaba de la Eucaristía. Dice que son los demás quienes frenan los efectos de la Eucaristía, porque Dios en la Eucaristía se da abundantemente a todas las personas. Marthe Robin también tenía algo que decir sobre su relación tan íntima con la Virgen María. Ella decía, la Virgen es una madre atenta a sus hijos y obra con poder en medio de los seres humanos. Por eso es interesante preguntarnos, ¿de qué manera una persona enferma, postrada en una cama dentro de una habitación pequeñita, puede incorporarse a la vida social? ¿Cómo puede sentirse solidaria de los demás? Pues Marthe Robin crea una nueva relación, crea una bellísima relación que se establece por intermedio de Cristo. La vida de familia con Dios se desdobla misteriosamente, místicamente, en una vida de familia con los hombres y las mujeres que lo iban a visitar. Este es uno de los puntos más fuertes y más nuevos del testimonio de Marthe Robin. Ella siguió desde su lugar la renovación de la Iglesia, favoreciendo la misión de los laicos. Hoy por hoy podemos decir que Marthe Robin hizo una ofrenda silenciosa de su vida. Y hay miles de testimonios que dicen de la ayuda que ella les dio. Y después de los 52 Foyers de la Charité que fundaron entre ella y el padre entre 1936 y 1981, 25 han sido fundados entre 1981 y el 2001, a petición de obispos en distintas partes. Miren, partes como África, Asís, el Canadá, América Latina, Europa. ¿Por qué? Porque la vida de los Foyers está centrada en el misterio trinitario, fuente y meta de la verdadera familia de Dios sobre la tierra, en la maternidad de la Santísima Virgen María, cuya presencia en el Foyer es una realidad vivida cada día, una vivencia que se realiza en la Eucaristía diaria y en la adoración permanente a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, que está expuesto todos los días. Y como dice Marthe Robin, ahí está expuesto el Santísimo para broncear nuestras almas con los rayos del sol de la Eucaristía. Qué frase tan bella, ¿no? El Santísimo broncea nuestras almas con los rayos del sol de la Eucaristía. Marthe Robin, enferma, postrada en cama, fiel a su bautismo, hizo la elección de ofrecer una vida cotidiana muy dolorosa, revivir el misterio y la muerte de la resurrección de Cristo, revivir el hecho de que toda vida tiene un sentido y que toda vida puede ser y es de entrada útil. Ella enseñó que la enfermedad unida a Jesucristo tiene una proyección inmensamente grande. Nunca salió de su casa, nunca salió de su habitación. Se cuentan en más de 100.000 personas que la visitaron para pedirle sus consejos y para pedirle su aliento, sus palabras de esperanza. Ella pudo hacerlo porque ella confiaba en la Eucaristía. Amigos, y la Eucaristía no es sino Dios en la tierra, y con Dios siempre ganamos.